Bienvenidos a Writers of Soul. ¿Qué pasaría si el libro más aterrador del siglo XX fuera todavía aún más perturbador de lo que recuerdas? Cuando hablamos del Exorcista, la mayoría piensa inmediatamente en la película del año de 1973. La niña poseída, la cabeza girando, los vómitos verdes y una historia que marcó para siempre el cine de terror. Pocos saben que todo comenzó con una novela escrita por William Peter Blatty y que existe una versión restaurada y sin censura que recupera diálogos, escenas y reflexiones eliminadas en las primeras ediciones. Hoy hablaremos de esta versión definitiva del Exorcista, su historia, qué elementos la hacen aún más inquietante, los hechos reales que inspiraron la novela y algunos datos curiosos que han alimentado su leyenda durante más de 5 décadas. Prepárate, porque esta no es solo una historia de demonios, sino una reflexión sobre la fe, la duda y el mal. La historia comienza con una excavación arqueológica en Irak. Allí, justamente, el anciano sacerdote Lankester Marine encuentra una pequeña figura del demonio Pazuzu. Desde ese momento comprende que una antigua batalla espiritual está por comenzar. Mientras tanto, en Georgetown, Washington, D.C., la actriz Chris McKinley vive junto a su hija de 12 años que se llama Regan. Todo parece normal hasta que comienzan a suceder pequeños eventos imposibles. Golpes en las paredes, ruidos bajo la cama, muebles que se mueven sin alguna explicación, o sea, solos, cambios bruscos de personalidad. Y lo más inquietante es que después lo inexplicable viene aquí. Regan comienza a transformarse físicamente y mentalmente de una manera que ningún médico puede explicar. Lo que al principio parece una enfermedad termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla. La desesperación lleva a Chris a buscar ayuda en la medicina, la psiquiatría y finalmente en la Iglesia Católica. Será entonces cuando aparezcan dos sacerdotes sumamente muy diferentes. El experimentado padre Merrin y el padre Damien Carras. Un sacerdote que además es psiquiatra y que está atravesando una profunda crisis de fe. La verdadera batalla del libro no ocurre únicamente dentro del cuerpo de Regan. Ocurre también dentro del alma de Carras. ¿Qué tiene de especial la versión sin censura? Me preguntarás. Bueno, muchos creen que todas las ediciones del libro son iguales. Pero déjame decirte que no lo son. Décadas después de su publicación, William Peter Blatty recuperó fragmentos que habían sido eliminados por cuestiones editoriales. La llamada versión sin censura incorpora conversaciones más largas entre todos los personajes, desarrolla mejor la psicología del padre Carras y profundiza en la investigación policial. También nos ofrece una visión mucho más filosófica sobre el origen del mal. No añade grandes escenas sangrientas, si es lo que te preguntas. Lo que añade es algo mucho más inquietante. Más humanidad. Más dudas. Más desesperación. Pero sobre todo, el terror ya no depende solamente de la posesión. Depende
de preguntarse si realmente existe el demonio o si la mente humana puede crear horrores aún peores. Por eso muchos lectores consideran que esta edición es la forma definitiva en la que se puede leer El Exorcista. ¿Está basado en alguna historia real? Una buena pregunta. Aquí comienza una de las partes más fascinantes, ya que William Peter Blatty se inspiró en un supuesto caso real ocurrido en el año de 1974. La historia gira alrededor de un adolescente conocido públicamente bajo el seudónimo de Roland Doe o Robbie Mannheim, cuya identidad real nunca fue revelada oficialmente. Según diversos informes, el joven comenzó a experimentar fenómenos extraños después de tener una sesión con el tablero Ouija. Objetos que se movían, arañazos que parecían fuera de este mundo en su piel, voces inexplicables y comportamientos violentos. Sacerdotes jesuitas realizaron numerosos rituales de exorcismo durante varias semanas. Aunque existen testimonios escritos por algunos participantes, los historiadores aún debaten cuándo ocurrió realmente y cuánto pudo deberse a explicaciones psicológicas o interpretaciones de la época. Blatty leyó aquella noticia cuando él apenas era un estudiante universitario. Años después, decidió convertir aquella idea en una novela. Pero nunca pretendió hacer un reportaje, ya que su objetivo era escribir una historia que hiciera reflexionar sobre la existencia del bien y el mal. Datos curiosos que quizás no conocías. Uno de los mayores mitos es que la novela fue prohibida en muchos lugares. En realidad, lo que hicieron fue que varias escuelas, bibliotecas y grupos religiosos intentaron retirarla por considerarla ofensiva y demasiado perturbadora. Desde su lanzamiento en el año de 1971, el libro permaneció durante meses entre los más vendidos del mundo. Se calcula que ha vendido más de 13 millones de ejemplares. William Peter Blatty ganó posteriormente el Oscar al mejor guión adaptado por la película del año de 1973. Algo poco común para un escritor de novelas de terror. Por otro lado interesante es que el autor era católico y profundamente creyente. Lejos de escribir una obra contra la religión, afirmaba que El Exorcista era una novela a favor de la fe. Decía que el demonio existe en la historia, únicamente para demostrar la existencia del bien. Curiosamente, muchos sacerdotes han recomendado esta novela como una representación sorprendente. Sería del rito del exorcismo, aunque también reconocen que algunas escenas fueron exageradas con fines narrativos. También existen además una enorme cantidad de leyendas alrededor tanto del libro como de la película. Se habló de incendios inexplicables durante el rodaje, accidentes lamentables, lesiones también, muertes de familiares del elenco. Incluso decían que el set había sido bendecido por un sacerdote debido a numerosos incidentes ocurridos durante la producción.
Aunque muchas de estas historias han sido exageradas, claro, con el paso del tiempo, ayudaron a convertir al Exorcista en uno de los cultos más importantes del terror moderno. Me preguntarás, ¿vale la pena leerlo hoy? Déjame decirte que más de 50 años después de su publicación, El Exorcista sigue siendo una novela extraordinaria. Quienes esperan únicamente escenas de terror extremo podrían incluso sorprenderse, ¿eh? Porque el verdadero miedo no proviene de los efectos sobrenaturales. Más bien, proviene de la incertidumbre. Ya que del dolor de una madre que ve sufrir a su hija, también de un sacerdote que ha perdido la fe, y de una pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Qué ocurre cuando la ciencia ya no tiene explicación? Bueno, la versión sin censura permite apreciar mejor la intención original de William Peter Blatty. No solo es una historia de posesiones demoníacas, es una novela profundamente humana sobre el miedo, la esperanza, el sacrificio y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Claro, si disfrutas el terror clásico, la literatura sobrenatural y las historias que permanecen contigo mucho después de cerrar el libro, El Exorcista sin censura es una lectura imprescindible. ¿Y tú? ¿Crees que El Exorcista sigue siendo la novela de terror más aterradora jamás escrita? ¿O existe algún libro que la haya superado? Déjame saberlo en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. También, si disfrutas de las reseñas de literatura de terror, horror, sobrenatural y misterio, activa, por favor, la campana de notificaciones, suscríbete y acompáñame a descubrir los libros más oscuros que jamás se han escrito en Writers of Souls. Porque recuerda, los libros más aterradores no siempre son los que muestran monstruos, sino los que nos obligan a preguntarnos si esos monstruos podrían ser reales.